explicar qué es Gradiant, ¿no? Muchas veces me preguntan qué hacemos en Gradiant. Yo respondo que ayudar a mejorar la vida de las personas. Gradiant es un centro tecnológico que investiga y desarrolla nuevos sistemas de telecomunicación. Trabajamos día a día para favorecer el intercambio de información entre personas y máquinas. Por ejemplo, ¿nunca te has quedado sin cobertura porque todo el mundo está llamando? En Gradiant nos esforzamos en que el espectro radioeléctrico se divida de manera inteligente, repartiéndose en función de la demanda. El entorno, a su vez, también es un problema. La comunicación en el mar suele ser complicada. Investigamos el uso de boyas como repetidores para mejorar la cobertura. En ocasiones el ancho de banda es insuficiente. Hemos ampliado la capacidad del cable y la fibra óptica para proporcionarte acceso a más información y contenidos. Poca gente sabe que durante estos 5 años también trabajamos en dispositivos que agilizan el flujo de trabajo de empresas y administraciones y protegen tus datos confidenciales. Optimizamos los sistemas sanitarios introduciendo nuevos modelos de teleasistencia que mejoran los tiempos de respuesta. Nuestros sistemas para contar personas permiten obtener de una manera automatizada el número de asistentes a un acto. Nuestras cámaras inteligentes graban en cuanto detectan una situación violenta. Hoy en día, la información nos invade. Nosotros ayudamos a gestionarla. Podemos controlar tu marca en Internet y medir la influencia que ésta tiene en la red, sin dejar de lado tu día a día. Nos hemos empeñado en hacer posibles las ciudades inteligentes, Smart Cities, en las que diversos dispositivos como Travel Movie nos ayudan a hacer más entretenidas las esperas. Además, integramos tecnología en nuestras viviendas para hacerlas más prácticas. Gradiant está tras la fórmula que te permite llegar más lejos. Gradiant. Tus necesidades son nuestros retos. A la hora de implantar una agenda digital local, pues, ¿qué tecnologías hay? ¿Qué infraestructuras hay? ¿Qué debemos tener en cuenta? Y bueno, también conocer pues, qué cosas innovadoras, ¿no?, se pueden utilizar en esa implantación, pues un poco porque también este proyecto pues, tiene un carácter innovador y la idea es pues, precisamente aprovechar y hacer uso, ¿no?, de nuevas tecnologías para conseguir los objetivos, ¿no? Con respecto a las infraestructuras, si nosotros tenemos un servicio y queremos dar un servicio, lo más básico, ¿no?, a día de hoy y con el contexto de Internet, sería algo como esto, ¿no? Tenemos un usuario que quiere acceder a un servicio que lo proporciona una empresa, una entidad A, que tiene su servidor A en su edificio, en su departamento, lo mantiene, lo configura y bueno, da acceso externo a través de un firewall, a través de Internet, ¿no? Típico servicio, pues CRM, RP, el correo electrónico, o sea, cualquier software de gestión o correo electrónico. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando los usuarios empiezan a crecer, ¿no?, que es una casuística pues, bastante común, ¿no? Si el servicio empieza a ser muy demandado, el número de usuarios que quieren acceder al sistema crece, ¿no?, al servicio. Entonces, ¿qué se os ocurre que va a pasar en este caso, ¿no? ¿Qué haría pues, la entidad para solucionar el problema de poder atender a todos los usuarios? Más servidores, ¿no? Hacer el servidor más grande, ¿no? Hagamos el servidor más grande y más potente y así somos capaces de atender a más usuarios, ¿no? Pero nuevamente, ¿qué pasa? Que el servicio tiene mucho éxito y más usuarios quieren acceder al servicio, no le podemos denegar eso, ¿no? Entonces, claro, vemos que ya no nos cabe, ya no tenemos capacidad en nuestra oficina, en nuestro edificio, para tener un servidor que dé servicio a todos sus usuarios, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Ampliamos el edificio? ¿Contratamos
nos encontramos con un problema, ¿no? Es un problema que bueno, digamos, cada vez más digamos, la era tecnológica pues, está evolucionando, cada vez más gente tiene acceso a Internet y bueno, el problema es evidente, ¿no? Entonces, con ese objetivo, bueno, están los data centers, ¿no? Que al final no solamente nos dan digamos, la opción de llevar nuestros servidores a ellos para no tener que, digamos, tener infraestructuras en nuestro edificio, sino que también nos dan ciertas garantías, ¿no? De que esos servidores van a funcionar siempre. Entonces, de esta forma, pues, como vemos aquí, pues el servidor lo pasaríamos a un edificio correctamente preparado para albergarlo, y el servicio pues se daría directamente, los usuarios se conectarían a través de Internet al data center y lo que es la entidad pues gestionaría el servidor pues de la forma que considera oportuna, ¿no? En el data center podría haber servidores de otras entidades, de otras empresas, ¿no? Bueno, ¿qué hay un centro de datos? Bueno, pues en cuanto a infraestructura, lo que tiene es que, bueno, un acondicionamiento adecuado. La refrigeración es fundamental porque hay muchas máquinas, se calientan y realmente es un tema vital, ¿no? Para un centro de este tipo. Sistema de alimentación ininterrumpida, ¿vale? Queremos que nuestro servicio nunca deje de funcionar. Fidelidad, redundancia, es decir, repetir, tener duplicados dos servidores y si cae uno tengo el otro de reserva. Y luego eficiencia energética, pues bueno, en la medida de lo posible apagar equipos que no se usen, o sea, intentar que, bueno, que sea ecológico, ¿no? La conectividad es fundamental, tiene que tener una buena conexión para dar servicio a todos los servidores que están dentro. Y luego, bueno, los servicios gestionados, pues backups centralizados que te garantizan de que si algún día tienes algún problema puedes recuperar una copia anterior, monitorización, que bueno, es bueno saber si tu demanda crece, decrece con el paso del tiempo, pues por si al final metes más servidores o lo que sea, ¿no? Y ser capaz de predecir un poco eso. Y luego el soporte, pues 24 horas, 7 días a la semana, que también es fundamental, ¿no? Para poder siempre poder acceder a los servidores en cualquier momento, ¿no? Digamos que lo que define un centro de procesamiento de datos básico, ¿no? No tiene redundantes los componentes vitales, es decir, la refrigeración, el suministro eléctrico. Si hay un problema con eso, pues digamos que se verían comprometidos todos los servicios que hay ahí, ¿no? Luego, el siguiente nivel, pues se tendría ya redundados los sistemas vitales, pero bueno, cuenta con único camino de suministro eléctrico, es decir, si la refrigeración falla, pues salta otra refrigeración de emergencia, pero digamos si se va la luz, pues tendríamos un problema, ¿no? Componentes redundantes, pues bueno, N+1 significa que yo tengo dos servidores, si se me cae uno tengo el otro, y N+1 significa que aún voy a tener otro más de reserva para que siempre haya dos, ¿no? Digamos que es un poco garantizar que siempre hay dos para que el servicio esté disponible, pues ahí lo tenéis, ¿no? El 99,741%, ¿no? Del tiempo. Luego ya viene el nivel 3, bueno, que incluye todo lo anterior y ya tiene pues, niveles importantes de tolerancia a fallos, porque bueno, todos los equipamientos están redundados, ¿no? Y luego hay un último nivel, el 4, que bueno, en este caso lo que hacen es 2N+1 significa que lo mismo de antes, pero dos veces. Hay unas muy simpáticas, como veis ahí, jaula, es una modalidad y existe, o sea, es así. Ahí tenéis una foto, lo puse porque realmente es una jaula física, o sea, lo que es el espacio data center, donde tú tienes tu llave, los técnicos de la empresa, y tienen esa jaula que es de ellos, y bueno, van con su llave, llegan allí, abren y tienen sus servidores dentro, ¿no? Es una forma de
de contratar los servicios de un data center. En cuanto a los racks, pues las modalidades que hay pues es compartirlo, puedes compartir en un mismo rack, pues el de arriba es el servidor de una empresa, el de abajo es el de otra empresa y bueno, digamos que depende un poco del nivel de seguridad que tengas, pues será más o menos adecuado, ¿no? También tienes la posibilidad de que el housing, eso se llama housing, ¿no? Housing es como si lo tuviera en mi casa, pero te lo pongo a ti, ¿no? Es decir, es mi servidor, pero lo tengo en un data center, pero es mi servidor, ¿no? Y entonces, en el caso de que necesites pues, más seguridad y que no necesites la jaula, pues tienes el rack para ti, ¿no? Y ese rack es exclusivo para mí y ahí meto todos los servidores que quiera, con la configuración que quiera, ¿no? Y luego el hosting, que es alquilar los equipos, los servidores del propio data center, ¿no? Que tendrá un conjunto de servidores que tú puedes directamente alquilarle para montar ahí, digamos, tu servidor, ¿no? Están separados de otros clientes pues, por muros, ¿no? Directamente. O sea, es una sala privada, tiene su propio alimentación, refrigeración y todo eso está aislado, ¿no? Digamos que eso para casos extremos, a lo mejor banco, sector militar o cosas así, ¿no? Entonces hay un vídeo muy interesante. Tanto si trabaja en ventas como en el sector inmobiliario, si maneja datos financieros como fotos, su negocio depende de aplicaciones que se ejecuten de manera fiable y segura a un coste que se escale según sus necesidades. Amazon Web Services ofrece un completo conjunto de servicios de informática en la nube vía Internet para desarrollar y ejecutar dichas aplicaciones. En AWS ofrecemos servicios de informática, almacenamiento y bases de datos para aprovisionar con rapidez los recursos de TI necesarios sin ninguna inversión significativa de capital. Prácticamente todo lo que se puede hacer en un centro de datos tradicional está en AWS, pero a un coste que solo depende del uso realizado, es decir, sin ningún pago anticipado. Así, podrá disfrutar de servicios de almacenamiento de gran durabilidad, rápidas bases de datos y diversas herramientas de desarrollo de aplicaciones cuyo coste solo dependerá del uso realizado. También, como AWS cuenta con cientos de miles de clientes en 190 países, usted se beneficiará de nuestras economías de escala para las que ofrecemos potentes recursos con un bajo coste operativo. Planificar la capacidad también es más sencillo. En centros de datos tradicionales, el lanzamiento de nuevas aplicaciones puede ser una lotería. Si se aprovisionan demasiados servidores, puede haber una pérdida de tiempo y dinero, pero si su número es insuficiente, puede que los clientes no obtengan un rendimiento óptimo. Añadiendo y suprimiendo capacidad de manera flexible, la aplicación se escala en positivo para atender las necesidades de los clientes, y luego vuelve a su estado original con rapidez, ahorrando así dinero. Podríamos hablar de estadísticas de rendimiento y de durabilidad, pero los clientes comentan que las principales mejoras del rendimiento están en la capacidad de sus equipos para introducir en el mercado nuevas características con mayor rapidez. Con AWS, los equipos de desarrollo pueden centrarse en ofrecer un valor añadido a sus clientes en lugar de levantar pesadas pilas de servidores. Esto favorece la innovación, pues ideas nuevas, antes inalcanzables, ahora son factibles. La experimentación resulta rápida y de bajo riesgo, permitiendo poner en marcha nuevos proyectos a modo de prueba, algo antes limitado por su elevado coste y uso de recursos. Los experimentos con éxito pueden pasar rápidamente a la fase de producción, y los infructuosos no generan ningún coste ni daño colateral. En nuestro mundo interconectado, es posible que cualquier empresa tenga usuarios finales por todo el mundo. Desde sus diversas regiones geográficas, AWS ayuda a las empresas a atender a sus clientes de todo el mundo sin recurrir a una expansión geográfica costosa y lenta. Con tan solo unos clics estará listo para ello. Reinvente el modo en que interactúa con la tecnología. Realmente, si nosotros tenemos un conjunto de servidores para atender a, pongamos, 1 millón de usuarios, ¿no? 3 servidores dan servicio a 1 millón de usuarios. Si nos ponemos, por ejemplo, en el caso de la declaración de la renta, ¿no? Sabemos que en el mes de junio, ¿no? Que es cuando pues, tenemos el plazo límite, seguramente muchísima más gente va a acceder al servicio. Entonces, de esos 3 servidores se van a colapsar, pero solamente durante un mes. Entonces, tiene sentido tener 6 servidores, porque sé que en ese mes de junio voy a tener el doble de usuarios. Y el resto del año estoy pagando esos 6 servidores. Me parece que no es una buena idea. Entonces el concepto el paradigma de cloud computing es un poco la respuesta a eso, ¿no? Es decir, hagamos esto elástico.
seamos capaces de medir lo que consumo, lo que necesito en cada momento y pago solamente por eso, ¿no? El paradigma de Cloud Computing nace un poco de la evolución de cosas que ya existían antes, ¿no? Por ejemplo, el Grid Computing, que se lleva usando mucho tiempo, que es pues, tener muchos ordenadores dando un servicio de computación, que típicamente se usaba para simulaciones científicas, algo que necesitaba grandes cantidades de recursos, ¿no? También el almacenamiento distribuido, que es decir, cuando las bases de datos se quedan pequeñas, pues empezaron a aparecer pues, sistemas que permitían pues, distribuirlos en muchos servidores, ¿no? Y que bueno, fueran coherentes y estuvieran sincronizados entre ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues también el concepto de virtualización. La infraestructura son los recursos físicos. La plataforma es un entorno que facilita la creación de servicios en la nube. Y el nivel de software como servicio es las aplicaciones finales, ¿no? La que hacen los usuarios. La coletilla de as a service, ese AAS, que aparece muchísimo, lo que viene a decir es que yo pago por lo que uso del servicio. O sea, realmente es la gran revolución. Es decir, no es que yo pague una cuota fija, sino que a partir de ahora, con esta tecnología o este paradigma, digamos, soy capaz de medir y pagar solamente por lo que uso, ¿no? El concepto de virtualización, crear máquinas virtuales dentro de máquinas físicas. ¿Por qué se hace esto? Una máquina física, pongamos esta de aquí, ¿vale? Tenemos 16 GB de RAM y 8 núcleos, ¿no? 8 procesadores. Entonces, yo resulta que me compro este servidor, que es un poco el ejemplo que os ponía antes, porque a lo mejor en algún momento necesito toda esa capacidad, pero es muy puntual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el resto del tiempo? Estoy infrautilizando este equipo. Y esto lo vio Amazon, ¿no? Dijo, tenemos megaservidores y los estamos utilizando el 10% de su tiempo. Entonces, esto es un desperdicio, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, utilizaron la virtualización, que es, cojo dentro de la máquina física y me creo otros servidores, ¿no? Puede ser en Windows, en Linux, en macOS, pero son virtuales, es decir, con esos 18 GB de RAM y 8 cores, pues me creo una máquina de 1 GB con 2 cores, una máquina de medio GB de RAM con un core, con un procesador y otra con 2 GB de RAM y 4 procesadores. Vale, la suma de los procesadores, veis aquí que bueno, aún no llega a 7, ¿no? Y aquí tenemos 18, tenemos 8, pues aún tenemos para otra más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues esto que lo utilice una empresa, otra y otra. Entonces estoy aprovechando el servidor al máximo, ¿no? Es perfecto. También, ¿qué permite hacer la virtualización? Pues que en el momento que deje de necesitar, que ya no necesito esta máquina, me la cargo y puedo crear otra. Es decir, toda esa flexibilidad, ¿no?, que nos permite la virtualización aplicado a la nube, a la infraestructura, nos da ese juego de decir ahora necesito más recursos, ahora necesito menos recursos, ¿no? Teníamos el gestor, ¿vale? Y luego tendríamos, digamos, los servidores y dentro de cada servidor tendríamos su hipervisor, ¿no? Y luego dentro de cada servidor físico tendríamos pues las máquinas virtuales que os comentaba ahí, ¿no? Sería un poco esta la filosofía, ¿no? El gestor, digamos, que se comunica con los hipervisores y controla pues todos los recursos que hay, por ejemplo, pues en un proveedor de servicio, un data center o varios, ¿no? Una aplicación va a necesitar más servidores y luego menos, y los usuarios se conectan, tiene que haber una especie de gestión inteligente para que si el servidor en el que estoy conectado yo desaparece, pues que me vaya otro y no pase nada, ¿no? Cosas de ese estilo. El almacenamiento, lo mismo, ¿no? El almacenamiento de todos los servidores que dan ese servicio tiene que ser común, ¿no? Porque si cada uno tiene su almacenamiento y yo guardo una cosa aquí y luego me destruyo, esa cosa que yo guardé ya no existe. Entonces, hagamos que el almacenamiento sea distribuido, sea independiente y todos vayan a él, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la plataforma ofrece un poco eso, ¿no? Herramientas para construir aplicaciones y luego herramientas para desplegarlas, monitorizarlas en donde están ejecutándose, ¿no? En la nube. Aquí tenéis los 3 niveles. Este es el de los proveedores, los administradores de sistemas. Este sería para los desarrolladores. Aquí tenéis 2 ejemplos de plataformas que existen, que son conocidas.
Y bueno, aquí estaría el software, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo concretamente de la plataforma como servicio de Windows Azure. El esquema típico es este, ¿no? Nosotros tenemos los datos y la lógica de negocio en los servidores de la nube y dejamos simplemente que en el lado del cliente hay una interfaz, ¿no? Típicamente un navegador web, ¿no? Que es lo que utilizamos para acceder a los servicios. Entonces, de esta forma, pues toda la complejidad pasa a la parte del servidor, de la nube, y nosotros simplemente actuamos pues, a través de una interfaz, que es un navegador, pues accedemos al servicio y bueno, no nos tenemos que preocupar del mantenimiento ni de la instalación del software, porque ya está aquí y se actualiza por administradores. Nosotros siempre que accedamos estamos con la última versión. No, como cada vez que entramos, digamos, cargamos ya pues, la última versión de la aplicación, pues ya no tenemos que preocuparnos de nada de eso, ¿no? Las aplicaciones, bueno, por ejemplo, en el caso de Google son muy conocidas. Gmail quizás es el caso más conocido. Pues realmente todos esos son software como servicio, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, realmente no estamos pagando porque estamos seguramente utilizando cuentas gratuitas. Nosotros en nuestra empresa sí tenemos contrato con Google para el correo corporativo y realmente pues pagamos pues, por el número de cuentas, ¿no? Realmente pues cuentas, pagas más porque son más recursos que se consumen. Si quieres menos cuentas, pagas menos. Es un poco esa filosofía, ¿no? Y si os fijáis, pues cuando mandamos un correo estamos simplemente con la interfaz, ¿no? Del navegador. Y yo pues me he conectado ahora en la oficina, pero en casa también puedo hacer el correo. Mis correos están ahí guardados y ya está. O sea, no... Bueno, aquí esto es un repaso de muchas empresas un poco repartidas entre los distintos niveles, pero bueno, simplemente para que lo tengáis. Y bueno, ventajas de la migración a la nube. Pues un poco lo que os comentaba, ¿no? Economía de escala, reducción de costes, es decir, ser capaz siempre de tener los recursos que necesito y pagar por ellos, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Tenemos el nivel de plataforma que nos agiliza el desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Eso mejora pues, el tiempo para llegar al mercado cuando tienes una solución. La abstracción de la infraestructura, pues eso mismo, es relacionado con lo que os acabo de decir, ¿no? Acceso ubico desde cualquier sitio y bueno, y la gestión cómoda pues sin mantenimiento. Inconvenientes, ¿qué inconvenientes veis? Esto es el proveedor de infraestructura, tiene que tener una declaración de privacidad de todo lo que hay ahí y qué mecanismos utiliza y cómo se protegen los datos. Luego, a nivel del proveedor de software, que no necesariamente tiene que ser el de la infraestructura, ¿no? Si yo soy una empresa, quiero dar un servicio y utilizo Amazon, ¿no? Para meter mis servidores ahí y luego monto ahí mi software de gestión y luego pues, tengo usuarios y les cobro, ¿no? Que serían estos. Entonces yo soy un intermediario, utilizo infraestructura de Amazon o de quien sea y le doy un servicio a un cliente final, ¿no? Entonces claro, ahí hay como estos tres niveles, ¿no? En cada uno de ellos pues hay que tener un documento, ¿no? Es lo que manda la ley, pues donde esté contemplado cómo se va qué mecanismos, ¿no? tengo de seguridad para tratar esos datos, ¿no? Luego están los contratos, que eso, bueno, vale ante la ley, ¿no? Es decir, si ocurre cualquier problema, pues tenemos esos contratos, que es lo que tiene validez, ¿no? Legal. Y luego pues hay acuerdos, ¿no? para el tratamiento de los datos, que es los términos esos que comentaba antes Víctor, de sí a todo, o sea, cláusulas, sí, acepto. Bueno, pues eso es un poco el esquema. Google tiene una cláusula que le dice, podemos hacer uso de los datos que los usuarios suben a nuestros servidores para mejorar nuestro servicio. ¿Mejorar nuestro servicio qué es? Ver palabras clave y sacar publicidad contextual, ¿no? de algo que está relacionado con tu documento, que asusta, ¿no? Dices tú, concho, ¿y cómo sabe Google que yo estoy interesado no sé, en relojes de pulsera te quedas como, pues sí, lo hacen robots, ¿no? No lo hacen personas, realmente son análisis automáticos, ¿no? Lo que pasa que, digamos que hay pues es un servicio que nosotros utilizamos, aceptamos esa cláusula y bueno, pues pasan esas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros ciframos la información antes de que vayan los servidores, pues tenemos garantías de que nadie puede ver eso. O sea, yo estoy trabajando de forma normal y se cifra el contenido y cuando llega aquí, Google, si lo abre, lo que va a ver son un montón de caracteres raros que no entiende. Entonces, de ahí no puede sacar ni datos estadísticos de publicidad ni nada, porque no entiende eso. Está cifrado con una clave que solo yo conozco. No solamente guardar mis datos
trabajo en el cliente y guardo mis datos en la nube, pero yo quiero hacer que una lógica de negocio esté en la nube, pero eso implica tener datos que se procesen allí en los servidores de la nube. Entonces, claro, para que se procesen tiene que entender el servidor qué datos son, ¿no? Si tiene que sumar 2 más 3 un servidor, tendrá que conocer qué es 2, qué es 3 y hacer el cálculo, ¿no? Si tú cifras esto, no sabrá qué hacer. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Qué soluciones posibles hay? Pues hay la opción de trabajar con hardware seguro, que se llaman criptoprocesadores, que lo que son como procesadores en los que las operaciones que se hacen dentro se hacen en claro, se tiene la información en claro, pero nadie puede ver ahí dentro. Entonces, ¿cuál es la clave? Vale, te mando mis datos cifrados aquí, ¿no? Están encriptados, nadie sabe lo que hay. Aquí hago mis operaciones en la nube y devuelvo los resultados cifrados. Y yo en el cliente ya, como tengo mi contraseña, pues la clave lo abro y lo veo. Entonces, bueno, estoy haciendo cálculos en la nube, pero no se sabe nunca cuál es el contenido de la información. Luego hay otras técnicas que se llama procesado en el dominio cifrado, que ya no es con hardware, es con software. Yo meto una aplicación en los servidores que lo que me permite es recibir datos cifrados, es decir, 2 más 3, yo cifro 2 con mi clave, que solo yo conozco, y le envío esto al servidor. Cifro 3, le envío esto al servidor. El servidor recibe 2 cosas, que no sabe lo que son, y que tiene que sumarlas. Bueno, pues con ese software, ¿vale?, que está basado en técnicas de procesado de señal en el dominio cifrado, pues soy capaz de calcular un resultado cifrado sin conocer los valores. Y luego llega a mí, llega a mí y yo lo descifro y sé que son 5. Pero los servidores nunca supieron qué datos eran. Magia de algorítmica criptográfica que te permite hacer este tipo de operaciones, ¿no? Eso es una gran ventaja, ¿no? El problema de esto ahora mismo es la eficiencia, que tarda mucho en hacerlo, ¿no? Evidentemente, pues cuanto mayor sea la distancia, pues menos velocidad tenemos, ¿no? Es algo que los retardos de propagación y todo eso pues afectan y al final pues tenemos que cuanto más se aleja, ¿no?, las distancias, pues baja lo que es la velocidad de la conexión, ¿no? Bueno, aquí tenemos también, las redes de comunicaciones, tenemos las redes de acceso. Si nos fijamos en este esquema, solución que cubre las áreas geográficas amplias, ¿no?, que es el WWAN, o sea, en vez de LAN ahora es WAN. Luego tenemos las metropolitanas, que son ya para distancias más cortas, que bueno, tenéis algunas, se suelen basar en radiofrecuencia, ¿vale? El espectro, o sea, las ondas viajan por el aire y ahí, bueno, hay rangos de frecuencias que se utilizan para esas comunicaciones, ¿no? Vale, luego si nos metemos en distancias más cortas, pues ya tenemos, bueno, aquí estaría la parte de Wi-Fi. Y luego por último, la de corto alcance, que ya es, seguramente el que más conozcáis es Bluetooth, ¿no?, que lo tienen los teléfonos móviles y bueno, son hasta 100 metros, ¿no? Vale, bueno, aquí tenéis un poco el resumen de la parte de comunicaciones inalámbricas, ¿vale? Bluetooth, todo esto del hogar, Wi-Fi. Bueno, entre las cosas que ofrece 4G está el hecho de contar con celdas. Sabéis que la telefonía móvil funciona con celdas, ¿no? Cada celda da cobertura pues, a un área. Vale, pues ahora con digamos lo que incluye esta nueva generación de 4G, pues es lo que llaman small cells, ¿vale?, que permiten dar mayor cobertura, sobre todo cuando hay saturación de la red, ¿no? Sabes que a veces pues, pasan navidades siempre, ¿no?, cuando el día de Nochebuena, pues todo el mundo, o el último día del año, todo el mundo quiere felicitar y al final pues no llegan los mensajes, no se puede llamar, porque es pues bueno, digamos que con esto se solucionaría parte de esa problemática porque se delegarían en celdas pequeñas para poder, digamos, atender a toda la demanda, ¿no? Las direcciones IP de los servidores que se acababan y había un montón de problemas con eso, pues ahora ya es más grande y cubre un rango mayor y eso, desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, se traduce en que casi cualquier cosa puede tener una dirección IP. Vale, si casi cualquier cosa puede tener una dirección IP, aprovechémoslo, ¿no? Digamos, aparece el concepto de Internet de las cosas. ¿Qué es Internet de las cosas?
pues bueno, os lo comentaré ahora. Pero básicamente es que dotemos a los dispositivos electrodomésticos, coches, todo lo que se os ocurra de una dirección IP para que se conecte a Internet, ¿no? Entonces, bueno, ahora tengo aquí en esta parte de tecnologías innovadoras Internet de las cosas, ¿vale? Para contaros con un poco más de detalle, porque yo creo que es una tecnología que es muy aplicable a las ciudades, ¿vale? Para proporcionar pues, servicios a los ciudadanos y aparte que bueno, utiliza digamos, todo un poco lo que vimos hasta ahora, ¿no? Tecnologías innovadoras aplicables en la agenda digital local para su implantación o para mejorar todo lo que tenga que ver con una ciudad inteligente. Bueno, el análisis avanzado de datos de red, pues un poco pues, para ser capaz de predecir, monitorizar el uso que se hace de las redes en diferentes puntos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos puede permitir dimensionar, antes hablábamos de las smart cells, ¿no? Pero, ¿dónde las coloco? ¿Dónde las coloco? Pues donde yo analizo el tráfico, pues donde vea que hay saturaciones, las pongo ahí, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto nos puede dar información interesante bueno, a la hora de implantar las infraestructuras, ¿no? No vamos a poner ahí antenas y cuando no sabemos si realmente hacen falta, hagamos un estudio previo. Después, inteligencia de negocio, pues antes hablábamos de la nube, que los datos están ahí, ¿no? Pensando también en las redes sociales, pues imaginaos qué cantidad de información se maneja ahí. Entonces, bueno, hasta ahora digamos que los servidores, sin contar con la nube, ni centros especiales de computación, pues estaban limitados, ¿no? En cuanto a cosas que podían computarse. Hoy en día con la nube y como cuento con todos los recursos que quiera, todos los servidores que quiera, podemos, digamos, hacer ya análisis de cosas que antes no se podían hacer. Tengo almacenamiento ilimitado en la nube, puedo almacenar muchísimas cosas ahí. Tengo herramientas que me permiten analizar esos datos de una forma eficiente. Objetos cotidianos conectados a Internet, ¿vale? Entonces, bueno, definen nuevas formas de interacción entre ellos. El origen de Internet se remonta a los años 60 con los primeros experimentos sobre sistemas de comunicación entre ordenadores. Ya desde sus inicios fue concebida como una red global para intercambiar información y contenidos digitales sin limitaciones de tiempo ni distancia. Durante los últimos años, Internet ha evolucionado a velocidades inimaginables. Actualmente existen alrededor de 2.000 millones de personas conectadas a la red. Con la aparición y proliferación de dispositivos móviles, ha cambiado la manera de cómo accedemos a Internet. Se ha multiplicado la cantidad de aparatos electrónicos con los cuales se puede conectar a la red. Pero la conexión a Internet ya no solo es posible a través de estos dispositivos. Todos los objetos que nos rodean pueden estar conectados siendo capaces de recoger información, procesarla y compartirla. Esta Internet de las cosas ofrece todo un mundo nuevo de posibilidades. ¿Imaginas usar calzado deportivo que sea capaz de almacenar en la web el tiempo, la distancia, la velocidad del recorrido y las calorías quemadas? Y que además esta información quede registrada en Internet para llevar un control del progreso en los resultados de tu rutina de ejercicios. ¿Imaginas vestir una camiseta conectada a Internet y que en ella se refleje algún cambio en el estado de tu red social o alertas de tus temas favoritos? ¿Imaginas que tus hijos puedan interactuar a distancia a través de un juguete conectado a Internet con niños de otros países o culturas? Diariamente crece el número de objetos y dispositivos que usan Internet, lo que contribuye a la construcción de un planeta más inteligente. Se estima que para el año 2020 habrá más de 50.000 millones de objetos conectados a Internet, un promedio de 6 dispositivos por cada habitante del planeta. Ropa inteligente, redes sociales, salud, mobiliario, sensores, redes eléctricas, edificios, juguetes, calidad de vida, personas. Ser capaz de digamos, interactuar con los objetos cotidianos, ¿no? En un hogar, pues imaginaos, ¿no? Que mi coche se comunica pues, con
con mi casa y me enciende pues, el aire o me abre el portal, el portal del garaje cuando entro y digamos que la calefacción se pone a la temperatura que quiero, se enciende el hilo musical. El espectro radioeléctrico es donde se propagan las comunicaciones inalámbricas que comentábamos antes. Pues bueno, normalmente lo gestiona el Estado y asigna bandas de frecuencias para distintos servicios, ¿no? Radio, la banda policial, bomberos, la telefonía, bandas a distancia incluso, televisiones, todo eso está regulado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la evolución sí permite que ese espectro se vaya ampliando y cada vez tenemos acceso a un espectro más grande, pero resulta que no llega para las necesidades que hay, ¿no? Necesitamos conectar muchas cosas y comunicar muchas cosas. Y la mejor forma de hacerlo es de forma inalámbrica. Y sin embargo, no somos capaces de, con el espectro actual, pues atender a toda la demanda que tienen esas comunicaciones, ¿no? Entonces, el concepto de radio cognitiva lo que introduce es, lo que permite esas técnicas es escuchar en una determinada banda y si está libre, empezar a utilizarla. This is in fact exactly how wireless communication works today. Mobile devices are only allowed to use certain frequencies, which are getting crowded. New music and video services on the internet require far more bandwidth than is available for the current networks. With cognitive radio technology, we can use all available frequencies, even those dedicated to TV or satellites. The intelligent devices negotiate in order to use the whole radio spectrum in the most efficient way. This way, we can multiply the current network speeds. Si es una banda de emergencias, si hay una emergencia siempre va a tener preferencia. Entonces me voy a otra banda o pauso mi servicio porque es como una ambulancia, ¿no? Digamos, los coches se apartan. ¿Por qué? Porque tienen preferencia. Entonces, si es una banda de televisión y digamos el dueño, el que tiene la licencia, la va a usar, pues evidentemente tiene preferencia, ¿no? Si no la uso, pues dejo que otros la usen. Les cobro por ello. Yo estoy pagando al Estado por usar esta frecuencia. Vale, pero es que resulta que por las noches yo no la uso. Imaginaos una televisión que no transmite nada por la noche. Bueno, pues si ya no la uso por la noche, pues se la voy a dejar a otros servicios para que la utilicen y se la alquilo, ¿no? Digamos, entre comillas. Entonces es un concepto nuevo que apareció ahora y que se está popularizando porque realmente pues, abre un abanico de posibilidades, ¿no? La tecnología está ahí, funciona. Y yo creo que para una ciudad inteligente pues puede ser interesante, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en turismo, ¿no? Pues el hecho de que te pueda, a través de la cámara del teléfono, pues superponer información sobre lo que estás viendo, ¿no? Lo que ponemos ahí, incorporación de datos e información digital en un entorno real, ¿no? Pues ver etiquetas sobre pues, edificios, tiendas, esa información contextual que aparece emergente sobre lo que vemos, ¿no? Y luego, recientemente, pues Google, no sé si también lo conocéis, tuvo bastante bombo, ¿no? El tema de las Google Glasses, que bueno, Google al final apuesta un poco por la realidad aumentada como forma de revolucionar el smartphone, ¿no? Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Where's the music section? Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hey, dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Got a new place in Offset City. See you, dude.
Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. Casos de uso es, pues, con todo lo que llevo contado hasta ahora, ¿vale? Tecnologías, telecomunicaciones, infraestructuras, pues un poco comentaros qué cosas se pueden hacer, ¿no? Qué cosas ya se hicieron. En este caso, bueno, por ejemplo, fomentar el tema de la vida saludable en las ciudades, ¿no? Pues aquí la idea era fomentar actividades, pues para los usuarios llevar un control propio del ejercicio realizado de forma sencilla, para los preparadores físicos gestionar grupos de usuarios y su actividad, y para un administrador evaluar la efectividad de las medidas tomadas para la actividad física, ¿no? Comunicación entre usuarios que están registrados en el servicio, y bueno, queremos que sea sencillo de utilizar y extensible para la mayor parte de usuarios, ¿no? La solución, si quisiéramos montar este servicio, ¿cuál sería? Pues montar una infraestructura integrada en espacios deportivos no convencionales, vale, paseos, parques, etcétera, etcétera. Podríamos llevar una pulsera el usuario que quisiera utilizar el servicio, o directamente el smartphone. Vale, montaríamos una red social entre todos los usuarios que están registrados en el servicio, y así podríamos, pues, controlar la actividad física propia de todos los usuarios, pues con la red social, pues hacer que se puedan interconectar entre ellos, obtener estadísticas del sistema. Smart metering, meter inteligencia en lo que es la gestión energética del hogar, ¿no? Los usuarios utilizaban, pues, smartphones a través de NFC, que es lo que os comentaba antes, pues para registrar actividad, ¿no? Y fomentar el que se hiciera ejercicio entre los ciudadanos, ¿no? Aquí está basada, pues, en una red de puntos en espacios no convencionales, que es parques, paseos, pues poner puntos, pantallas táctiles con las que poder interactuar. Lo que permite es dar un servicio de vídeo bajo demanda en transportes públicos, por ejemplo. Pensar en autobuses, trenes, que llevan su propio router wifi, digamos, y su propio servidor con, pues, un montón de películas, y que los usuarios, pues, puedan ver bajo demanda la que quieran, sin importar el número de usuarios que hay, ¿vale? Esa es la gran ventaja de este proyecto, ¿no? Vale, y bueno, os comentaba que utilizaba tecnología NFC, ¿no?
mismo yo creo que sí que os suena de haber encontrado a lo mejor los chips de antirrobo, ¿no? Dentro de, a lo mejor de los pantalones, o a veces, bueno, los suelen desactivar en las tiendas, ¿no? Pero bueno, son una especie de etiquetas que, bueno, ellos las desactivan, pero están ahí. Un montón de cosas, conceptos, tecnologías, pero yo creo que por lo menos si conseguimos que os suenen, ¿no? Porque yo creo que llegará un momento en el que a la hora de implantar la agenda digital local habrá que tomar decisiones, ¿no? De qué servicios se van a montar y llegará un momento en el que haya que decidir pues, qué tecnologías, qué infraestructuras, cuáles son los más convenientes. Y bueno, yo creo que por lo menos que os suenen, y sobre todo las que son más innovadoras, ¿no? Las que tienen pues, más posibilidades, Internet de las cosas, las tecnologías de 4G, es decir, el tema de radio cognitiva. Pensad en, bueno, que son tecnologías que están ahí disponibles, se pueden hacer muchas cosas con ellas, ¿vale? Y bueno, a la hora de implantar pues, la agenda digital local, pues nada, tenerlo en cuenta pues, para intentar hacer los servicios lo más eficientes y mejores posibles, ¿no?